El doctor Juan Fernando Janini es médico bolivariano y psicólogo de la Universidad del CES. Hemos posgrados en ginecología estética, regenerativa y funcional. Y en realidad es pionero del láser aquí en la ciudad. Él nos va a presentar una charla pues interesante y va a compartir con nosotros sus experiencias y por qué está tomando tanta fuerza el láser en esta época. Doctor Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, a ustedes muchas gracias por permanecer aquí hoy, Feria de las Flores de Oriente. Y hace algunos años hablar o pensar siquiera que pudiéramos hacer un tratamiento no quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo distinto a lo que tenemos, que es la terapia de piso pélvico tradicional, hubiera sido una utopía. Hoy, afortunadamente, el advenimiento de la tecnología, sobre todo el uso de energía, sea el láser o sea la radiofrecuencia, nos ha permitido poder hablar de estos temas mucho más fácil y tener unas experiencias que nos van demostrando, cada vez tenemos más evidencia que demuestra que el láser y las energías en general tienen muy buenos resultados, y afortunadamente también con unas, a futuro tenemos una forma provisoria que podemos ofrecer a los pacientes para mejorar su calidad de vida. No recibí ningún pago para esta conferencia. Quiero empezar con unas premisas iniciales, que es que los desarrollos científicos y tecnológicos deben conducir a mejores resultados clínicos con procedimientos menos invasivos, con tiempos menores de recuperación y con un menor costo. La segunda es que una de las razones para promover el tratamiento no quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo es que se lo puedan hacer todas las mujeres que estén teniendo bloqueos de orina independiente de la edad. Y por último, que no hay ningún tratamiento para la incontinencia urinaria de esfuerzo que sea 100% efectivo para todas las pacientes. Entonces, eso permite, obviamente nos abre la posibilidad de hacer otros tratamientos distintos a lo que tradicionalmente hemos hecho. Pero tenemos que también reconocer que el láser no es tan bueno como dicen los que lo venden, ni tan malo como dicen los que no lo conocen. El láser es una herramienta que, como cualquier herramienta, tenemos que aprender a usarla para poder ofrecerle a las pacientes la mejor alternativa en la patología que estamos pretendiendo tratar, en este caso la incontinencia urinaria de esfuerzo, y así como en muchas otras especialidades en ginecología, en medicina, en la ginecología también el láser llegó para quedarse. Cada vez tenemos más tratamientos que podemos hacer, no solo en la incontinencia, sino en muchas otras áreas que nos sirven para mejorar la calidad de vida de las pacientes. A mí siempre me gusta poner en la incontinencia urinaria en una línea de tiempo que empieza con el fenómeno desencadenante para la mayoría de las mujeres, que es un parto por vía vaginal. Pero entre que la paciente empieza a tener síntomas, que decida consultar, muchas veces ni siquiera lo hace espontáneamente, sino como decía Luis Fernando, somos nosotros en el interrogatorio lo que hacemos, que le encontramos que la paciente tiene unas escapes de orina que ella ni siquiera se atreve a aceptar. Muchas veces la paciente no se lo comenta ni siquiera a sus familiares porque le da pena reconocer que está teniendo escapes que la identifiquen como una persona que está envejeciendo. Entonces se queda aguantándose, porque además si le pregunta a las demás van a decir que a mí también me pasa, entonces eso es lo normal. Le ordenaremos unas ayudas diagnósticas que podrán definirnos o no si la paciente tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo y qué tipo de tratamiento deberíamos hacerle. Pero lo triste de todo esto es que desde que la paciente empieza con sus síntomas hasta que decidamos hacer un tratamiento pueden pasar meses o incluso años, como lo decía Luis Fernando, para poder ofrecerle un tratamiento adecuado. Mientras tanto, la paciente tendrá un deterioro de la calidad de vida muy importante, porque no hay nada que afecte más la calidad de vida de una mujer que los escapes de orina. Entonces, es pensar qué vamos a hacer con esas pacientes antes de que nos vuelvan quirúrgicas, si es que no son. La bipedestación que trasladó definitivamente el peso de los órganos abdominales y durante la gestación a la pelvis, y el aumento de la esperanza de vida. Pasamos a principios del siglo XX, la esperanza de vida de una mujer era de 41 años, ahora es casi 80. O sea que en un siglo duplicamos la esperanza de vida, obviamente muchos más años para tener problemas, pero también muchos más años para soportar las consecuencias de la relajación del piso pélvico, y dentro de esos la incontinencia urinaria es una de ellas. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento no quirúrgico para una paciente con incontinencia urinaria, se nos vienen a la cabeza un montón de cosas. ¿Cuándo una mujer será candidata para este tipo de tratamientos? ¿Cuál será el mejor tratamiento no quirúrgico disponible? ¿Qué tan efectivo es? ¿Será un tratamiento doloroso? ¿Será muy incapacitante? ¿Qué ventajas adicionales tiene el tratamiento con láser? ¿Y por cuánto tiempo dura el efecto? Entonces empecemos a desarrollar cada una de esas. Ya lo decía, una de cada 3 mujeres antes de los 50 años puede tener incontinencia urinaria de esfuerzo, y más de la mitad
40, después de los 50, afecta muchísimo la calidad de vida, pero es un problema de salud pública, no solo por los costos que genera para el sistema atender este tipo de pacientes, sino también para ella desde el punto de vista de los costos que tiene que asumir en los productos de protección y además en su calidad de vida. Esto antes de que se me olvide. Si hacemos estas cuentas, en solo Medellín hay 420.000 mujeres que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, eso, ninguno de nosotros ni ninguna entidad tiene la capacidad para absorber toda esa cantidad de pacientes por atender. Entonces hay un potencial enorme de pacientes para hacer esto. ¿Será que todas las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo deberían operarse? Definitivamente no. No todas las pacientes son quirúrgicas y hay otras opciones que podemos ofrecer. Además, porque como lo decía, no todas las pacientes se mejoran. Esto es una publicación donde compara las diferentes técnicas quirúrgicas con seguimiento a más de 5 años, y tanto en la curación objetiva como en la curación subjetiva están alrededor del 60-75% en la mayoría de los estudios. Entonces, ¿quiénes serían candidatas a un tratamiento no invasivo? Definitivamente la paciente que no se quiere operar, la paciente que tiene algunas contraindicaciones quirúrgicas que definitivamente hace que no la podamos llevar a una cirugía, las pacientes que tienen un sobrepeso importante, definitivamente el resultado puede no ser tan bueno, y las mujeres, definitivamente las que son más jóvenes, que no serían las candidatas ideales. En la literatura nos encontramos que la mayoría de las veces estamos recomendando los tratamientos no invasivos para las pacientes que tienen incontinencia leve o moderada, pero entonces, ¿qué hacemos con las pacientes que tienen una incontinencia severa, que cumplen con algunos de los criterios que tenemos ahora a la izquierda y que definitivamente no son candidatas o no se quieren operar? Vamos a mirar adelante. Este es un estudio muy interesante publicado por el doctor Pistol, que es un ginecólogo croata, que es una de las personas que más publica. Ahora les vamos a ver otra publicación de él. El año pasado publicó este estudio donde definía unos factores predictores positivos para definir qué pacientes van a tener mejor resultado en el tratamiento con láser o no. Y él definía que la paciente que tenía un QT test positivo, las pacientes jóvenes por debajo de 47 años, con un índice de masa corporal por debajo de 23, con un peso promedio de los bebés por encima de 3 kilos 600 gramos y con una ICQ de base menor de 10, tenían una mayor posibilidad de mejorar. E incluso cuando comparaban, dependiendo del número de factores positivos que tuviera, la paciente que tenía más de 3 se acercaba, y las de 4 y 5 tenían el 100% de posibilidad de mejorar cuando se les hacía un tratamiento no quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento no quirúrgico disponible? Esta gráfica ya vamos a mostrar. Sabemos que en la incontinencia tenemos una falla de los mecanismos de soporte y en los mecanismos intrínsecos del esfínter, y por eso la tendencia actual es considerar que la etiología de la incontinencia urinaria de esfuerzo hay tanto un componente anatómico como un componente esfinteriano, y con base en eso debemos planear el tratamiento. Este es un artículo de ahora de junio en Climateria que habla que dice que la primera línea de tratamiento debe ser el entrenamiento de piso pélvico, que si el entrenamiento de piso pélvico falla, el gold estándar es la cirugía con el stent medio uretral, pero por la posibilidad de las complicaciones y todo esto, y en el futuro es utilizar alternativas menos invasivas. Ellos hablan de los agentes Vulcan, y obviamente que se necesitan estudios de más largo plazo para poder soportar todo esto. El entrenamiento de piso pélvico tiene un nivel de evidencia 1A para el mejoramiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, para muchos pacientes los resultados a largo plazo son inciertos y la adherencia es muy bajita. Entonces, muchas veces las pacientes descontinúan la terapia muy rápido y pierden el efecto de lo que se había logrado con ellas. Es lo mismo que pasa con la ida al gimnasio. Lo difícil es empezar, pero si la paciente lo asume como un hábito, obviamente lo va a mantener. Pero la terapia de piso pélvico, yo digo a las pacientes que si van al gimnasio todos los días, ¿por qué no le dedican 5 minutos a hacer un poquito de terapia de piso pélvico? Y con eso vamos a lograr mantener el resultado en el tiempo, pero no es tan fácil con las pacientes que lo mantienen. Aparecen otras alternativas de terapia de piso pélvico. Estas son las ondas electromagnéticas que, a mi modo de ver, nos dan una ayuda muy importante. Este es un estudio publicado ahora en junio, donde muestra cómo la reducción de los síntomas después de 6 sesiones que se hacen en 2 por semana, en 3 semanas, la reducción de los síntomas, la disminución de la ICQ y la utilización de absorbentes disminuye significativamente en estas pacientes que son sometidas a este tipo de terapia con las ondas electromagnéticas. Por eso, para nosotros son un complemento excelente la terapia pisopélvica tradicional, las ondas electromagnéticas, y generalmente también les recomendamos a las pacientes que utilicen las pesas para que mantengan el resultado en el tiempo.
¿Qué tan efectivo es? Ya lo mostraba desde ahora Luis Fernando, no hay estudios, desafortunadamente, no hay estudios que tengan la potencia suficiente para poder decir que los tratamientos con láser son muy efectivos. Desafortunadamente, en los primeros años, esto sigue siendo muy nuevo, los primeros estudios son del 2011, los primeros años, digamos que fue una competencia comercial entre las casas productoras de equipos para tratar de demostrar que el mío era mejor que el suyo, y se dejó de lado mucho la parte científica, pero afortunadamente ya eso se ha ido cambiando y cada vez aparecen más publicaciones que nos soportan y que nos muestran evidencia al respecto. No hay ninguna publicación tampoco que diga que el tratamiento con láser para la incontinencia urinaria de esfuerzo no sirva, y cada vez se siguen publicando más artículos donde lo recomiendan como la primera línea en las pacientes que tienen incontinencia urinaria leve o moderada antes de recurrir a los tratamientos quirúrgicos, pero que insisten que se necesitan estudios aleatorizados. Esta es una publicación de ahora de junio también del doctor Fistoni, que les mencionaba ahora al principio. En este momento tenemos dos tipos de láser en el mercado, el láser de Erbio y el láser de CO2. Ambos buscan lo mismo, es el aumento del trofismo del tejido, pero tienen unas diferencias estructurales. Básicamente, la longitud de onda es distinta, la de Erbio es de 2.940 nanómetros, la del láser de CO2 es de 10.660. La penetración en el tejido, que eso influye en el daño térmico que puede hacer, el láser de Erbio, la penetración es menor. El láser de Erbio funciona por calentamiento, pero no por ablación como si lo hace el láser de CO2. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente son mecanismos distintos de acción. La afinidad por el agua es mayor con el láser de Erbio, eso hace que el daño térmico residual sea menor. Con el Erbio también, y con ambos hay una mejoría importante de la microbiota de la vagina. Entonces, en el tratamiento lo que buscamos es aumentar la resistencia a la uretra para que la presión intravesical no la vence y que la paciente no termine teniendo goteos. En la mayoría de los estudios tenemos mejorías alrededor del 75-78%, pero no me voy a detener en ellos porque, como decíamos, no tienen la fuerza suficiente para soportarlo. En este habla del 73%, pero este sí es un trabajo muy interesante. El doctor Luis Fernando decía ahorita, hay que comparar contra placebo. Este es el primer estudio que compara el trabajo del láser contra placebo. Se compararon dos grupos, 56 pacientes en cada uno, y se demostró que las pacientes que eran sometidas al láser en el ICQ tenían una diferencia estadísticamente significativa entre lo que tenían antes del tratamiento a lo que se tenían 3 meses después del mismo. También decía el doctor Fernando que había que compararlo contra el gold standard, que es la cirugía. Este es un trabajo donde se compara el láser de Erbio contra TMT o TOT. En cada grupo hay 50 pacientes y después de un año de seguimiento, en el ICIQ hay una diferencia estadísticamente significativa para los 3 grupos, mientras que cuando se miraba el score de vejiga hiperactiva, en el láser había una disminución estadísticamente significativa, y con la cirugía había un aumento estadísticamente significativo. La mejoría en la vejiga hiperactiva lo demostraron también en este estudio, donde compararon el láser contra los anticolinérgicos y los beta-3 agonistas, y se hicieron un seguimiento un año y los 3 grupos mostraron mejoría estadísticamente significativa en este tema, y ellos concluyen que el láser sería una muy buena opción para este tipo de tratamientos. Este estudio ya lo mostró la doctora Diana ahorita. Tiene un número de pacientes muy bajito, tiene 41 pacientes y mostró una tasa de mejoría del 75, pero mostraba que en todos los parámetros había una mejoría estadísticamente significativa, excepto casualmente en el score de vejiga hiperactiva, que para ellos no fue tan significativo. Sin embargo, lo importante es que mostraba que había una mejoría importante tanto de la posición del ángulo vesical, tanto en reposo como con esfuerzo, con el tratamiento con el láser. Esta estadística es mía, hasta el momento nosotros llevamos 287 pacientes tratadas con láser con incontinencia. Antes del tratamiento, el 43% de los pacientes tenían una incontinencia moderada y el 51% severa. La gran mayoría de estos pacientes son pacientes que están buscando el tratamiento y les están volteando la hoja por todos, llevan muchos años buscando tratamiento. Yo me hago esto porque yo no me aguanto más, así tengo una incontinencia severa. Entonces tenemos un montón de pacientes que en esas condiciones, al final de un año de tratamiento, el 53% de las pacientes estaban secas, el 29% estaban con una incontinencia leve, el 12% moderada y el 6% era una incontinencia severa. Cuando lo miramos por el tipo de incontinencia con que llegó la paciente, vemos como
esto es incontinencia leve, moderada y severa. En la incontinencia moderada, después de 3 meses de tratamiento, el 17% de las pacientes no había mejorado. A los 6 meses igual, pero al final del año el 10% de las pacientes no había mejorado. Y cuando era una incontinencia severa, el 16% no había mejorado a los 3 meses, el 24% a los 6 meses, pero el 14% al año de los pacientes. O sea que tenemos tasas de mejoría en la incontinencia severa del 86 y del 90 cuando es una incontinencia moderada. Pero si tratar la incontinencia urinaria normal de esfuerzo es interesante, el poder hacer el tratamiento de la incontinencia urinaria tipo 3, la deficiencia intrínseca del esfínter es una posibilidad también muy interesante. Sabemos que hay 2 tipos de continencia esfintérica, la muscular, que es el ratonio esfínter, que está en el 60-30% de la uretra, y el componente mucoso intrínseco, que se extiende por toda la uretra, que ayuda a hacer la coaptación del cierre de la uretra. Entonces, la deficiencia intrínseca del esfínter es un cierre uretral insuficiente. Ya Luis Fernando también lo mencionó para hacer las causas, pero lo importante es que tanto la mucosa, la submucosa y el plexo vascular dependen de la acción de los estrógenos, y entonces obviamente hay mayor prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo en la menopausia, porque necesitamos tanto el componente de la tensión vaginal, que es los tejidos de soporte, más el mecanismo de cierre uretral, ambos cuando tenemos niveles bajos de estrógenos van a ser mucho más significativos. Cuando comparamos la incontinencia tipo 1, tipo 2 con una incontinencia tipo 3, vemos que en la tipo 3 no tenemos hipermotilidad uretral, la prueba de Q-tip es negativa, el tipo de esfuerzo para que se pierda la orina es menor, la cantidad de pérdida es más importante y el impacto de la calidad de vida también es mucho mayor. Y a diferencia de todo lo que tenemos para hacer en las incontinencias tipo 1, tipo 2, en la tipo 3, muchas veces, como decía alguien, ese es el coco de la urología, que la paciente con la cirugía a veces no mejora. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Ahí, esta es la primera publicación de tratamiento con láser para la incontinencia tipo 3, es una publicación del doctor Gaspar, es un ginecólogo argentino que alguna vez ha estado en los congresos nuestros de ginecología, es una persona con quien yo me entrené, que es el pionero en el tema de tratamiento con láser en todos estos temas de ginecología. Es un estudio con 22 pacientes, donde muestra cómo después de 3 meses de tratamiento, el 63% de las pacientes estaban curadas y un 18% adicional habían mejorado. Sin embargo, ese porcentaje disminuye a los 6 meses, solo queda con el 45% de mejoría y un 22% de curación, y el mejoría el 22%. Estas son pacientes mías. Tenemos 25 pacientes tratadas, el 32% de ellas eran moderada, el 68% eran incontinencia severa. Al final, a los 6 meses, solamente quedan el 33% de las severas que tienen, después de las pacientes con incontinencia severa, y las otras habían mejorado de su incontinencia urinaria, las que tienen tipo 3. Y si lo manejamos, dependiendo del tipo de incontinencia, como hubieran llegado, el 40% a los 3 meses, después de la tercera sesión en la incontinencia moderada, habían mejorado, el 50%, el 40% después de 3 meses, y estas habían mejorado todas después de los 6 meses de tratamiento, mientras que en las severas, el 25% no habían mejorado a la tercera sesión, había del 17 a los 3 meses, pero a los 6 meses había aumentado otra vez. Entonces, ahora el protocolo que usamos es utilizar 3 sesiones iniciales y hacer sesiones de refuerzo, una sola sesión cada 4 meses en este tipo específico de pacientes con incontinencia urinaria tipo 3, que es hacer una sesión con un láser intrauretral, que es distinto, es una pieza de mano de 2 milímetros, que se demora un minuto haciendo el refuerzo intrauretral. Es un tratamiento que definitivamente no requiere ningún tipo de anestesia, no necesita recuperación, la paciente puede retornar a sus actividades en forma inmediata. Lo único es evitar relaciones sexuales durante 3 días, pero el láser tiene unas ventajas adicionales que son muy interesantes, y es que la podemos utilizar en cualquier mujer con vida sexual activa, que es un procedimiento de consultorio que nos favorece también el poder lograr un tensado vaginal que va a mejorar no solamente pues, el roce y la estimulación de las terminales nerviosas en la pared anterior, que es lo que buscamos, y disminuir significativamente las posibilidades de dispareunia, de sequedad vaginal, sensación de ardor o irritación postcoito, y pues, la posibilidad de leucorrea crónica, y obviamente va a mejorar los tiempos de orgasmo. Y en el síndrome genitourinario de la menopausia mejoran muchos de esos síntomas urinarios, sobre todo, e incluso ahora las pacientes que tienen para hacer el tratamiento de síndrome genitourinario de la menopausia y tienen síntomas urinarios muy significativos, hacerle el tratamiento intrauretral nos ayuda mucho para mejorar esos síntomas. Una de las críticas es que el láser, el efecto no dura por mucho tiempo. Este es un estudio publicado por el doctor Pablo González, el
ginecólogo de Pereira, con el láser de CO2, donde nos muestra un seguimiento a 3 años, donde la mayoría de las pacientes mantuvieron el efecto sin necesidad de hacer intervención adicional. Con el láser de Herbio definitivamente hay que hacer mantenimiento para poder lograr esos resultados. Estos datos es de una presentación del doctor Gaspar hace poco en un congreso que me las prestó, y nos muestra cómo, haciendo sesión de mantenimiento, una sola sesión cada 6 meses, logramos mantener tasas de mejoría en las pacientes con incontinencia muy significativas a esos 3 años. Lo importante es que la pérdida del efecto es gradual. Si hacemos el protocolo inicial más las sesiones de mantenimiento, vamos a prolongar el efecto terapéutico y la mejoría clínica, tanto clínica subjetiva como objetiva, hacer sesión de mantenimiento cada 6 meses, y si después de 18 meses la paciente no se le ha hecho ningún mantenimiento, habría que empezar el protocolo completo de las 3 sesiones otra vez. Esto sí es completamente claro, y el objetivo de esto no es en ningún momento tratar de reemplazar los estándares actuales de tratamiento, sino ofrecer una nueva alternativa mínimamente invasiva para este tipo de pacientes. Y para terminar, pues, la pérdida involuntaria de orina en las mujeres afecta significativamente la calidad de vida, es un problema de salud pública. Tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como ginecólogos, que somos los que atendemos a estas pacientes, y no dejarlas avanzar en el tiempo sin ofrecerles ninguna alternativa de tratamiento. Es el tratamiento intrauretral es una alternativa muy interesante para el manejo de la incontinencia urinaria tipo 3, y además nos sirve para otras patologías. Es un potencial de trabajo gigante, y se necesita obviamente una evidencia más fuerte para poder soportar toda esta evidencia, estos tratamientos. Muchísimas gracias.